Gringo Domingo. Buenos días, Mafe, ¿cómo está? Buenos días, bien, gracias. Bienvenidos a Gringo Domingo. ¿Puedes contarnos quién eres, de tu experiencia en los Estados Unidos y de dónde eres? Claro, bueno, yo soy Mafer y soy de la Ciudad de México. Viví por 3 años en el estado de Arizona, específicamente en Tempe y en Phoenix y en Scottsdale. Y la razón fue porque me fui a estudiar una maestría de negocios en la Universidad Estatal de Arizona. ¿Y cuál era la otra pregunta? Perdón. Pues no creo que respondiste a todo. Ok. ¿Qué pensaste de Arizona? ¿Querías quedarte allá o estabas lista a regresar a México ya? A mí me encantó Arizona. Siendo sincera, me tardé como un año en adaptarme, pues en donde vivo, en la Ciudad de México, el clima es más o menos 21 grados centígrados, que esos son como unos como 70 Fahrenheit, más o menos, o sea, muy templado. Entonces, adaptarme a un clima así extremo que tenía al principio llegué, pues no tenía coche, fue un gran error de mi parte. Era estudiante, entonces, bueno, uno trata de ahorrar. Y eso fue difícil para mí, porque el clima de Arizona, pues en verano, además llegué en verano, entonces con 45 grados o más de 100 Fahrenheit, fue muy difícil. Eso fue como de mis grandes retos para adaptarme. Respecto, por ejemplo, a la comida, había mucha comida Tex-Mex y había muy buena comida mexicana como norteña, por ejemplo, tacos de asada, todo lo que come la gente del norte de México, había ahí, así que no extrañé mucho la comida mexicana. ¿Qué es la diferencia entre Tex-Mex y comida mexicana? Tex-Mex es comida americana, simplemente, solo que es de los estados del sur de Estados Unidos, o sea, como Texas, Arizona, California, como nachos. Esos son, o sea, son Tex-Mex. En la Ciudad de México comemos nachos, pero porque los gringos nos los trajeron, no los inventamos. Sí, y sopapilla, yo no conocía que era sopapilla y allá la gente me decía, ay, ¿no quieres sopapilla? Y yo, ¿qué es sopapilla? Que es una masa frita como con azúcar y canela. Y eso también es Tex-Mex. Y bueno, son los platillos que se me vienen a la mente. Perdón, y la comida mexicana, pues es para mí la comida que sí comemos típicamente. En México decimos que la buena comida empieza del centro hacia abajo. El centro para nosotros es Puebla, para los que conozcan la Ciudad de México, y porque entre más para abajo vayas, o sea, más como hacia Chiapas, Yucatán, Mérida, la comida se empieza a poner como más como spicy y más, pues sí, como con más sabor, más tiempo de elaboración, a eso me refiero, el mole. La Y conforme va subiendo más, es más carne, pura carne asada. Bueno, eso es como la percepción que tenemos en los chilangos. Los chilangos somos los que somos originarios de la Ciudad de México. Cualquier parte del mundo que yo voy, hay comida mexicana. ¿Por qué la comida mexicana es tan popular alrededor del mundo y no la comida peruana en comparación? ¿Es porque hay más mexicanos o es porque la comida mexicana es tan buena? Pues yo creo que gastronómicamente sí, tengo entendido que la comida mexicana es como rankeada a nivel mundial como de las mejores. Em, Algo interesante es que se congeló tu imagen, pero tú sí me sigues escuchando. Sí. Ah, perfecto. Em, la comida mexicana, lo que pasa es que fue la mezcla entre la comida que preparaban los nativos o los indígenas antes de que nos colonizaran los españoles. Entonces, aquí había mucho maíz. El maíz es la base de nuestra alimentación, a diferencia de en Asia, que es el arroz, o en culturas anglosajonas, pues los granos, ¿no? El trigo.
Entonces, esta mezcla entre el maíz y las plantas y todas las hierbas que había. Por ejemplo, hay un hongo que le sale al maíz que se llama cuitlacoche. Es muy difícil de conseguir en Estados Unidos porque tengo entendido que se considera como plaga. Y nosotros lo comemos mucho porque pues, nos gusta mucho y no hace daño. Si pueden, pruébenlo. Y esta mezcla entre todo esto que había en América, cuando llegaron los europeos, o sea, los españoles, nos trajeron, por ejemplo, el cerdo. Ujú. Entonces, ahí, o sea, el plato como por excelencia de mestizaje es justamente esta mezcla entre indígenas y españoles, em, eh, es unos tacos de carnitas, porque tiene maíz y tiene carne de cerdo. Ujú. Entonces, ese es como que el ejemplo perfecto, o sea, como que en general esa combinación volvió loco al mundo. No sé, o sea, lo que comentas ahorita creo que es la comida, por ejemplo, peruana ha tomado fuerza en los últimos años. En lo personal, a mí también me gusta mucho. El ceviche, los tiraditos, todo eso, pero pues yo creo que por la ubicación, o sea, estrategia, bueno, pues sí, tan peculiar, ¿no? De que estamos como al sur de Estados Unidos, entonces, pues le tengo entendido que a los gringos les gusta mucho la comida mexicana. Yo creo que eso ha ayudado a como a que se expanda un poco más Ujú. hacia otros Eso países. tiene lógico, puede ser. Me encanta, ya me dio hambre. Los burritos, las enchiladas, fajitas, tacos. Pues en la Ciudad de México, cuando fui, encontré algunas cosas que no fueran tan típico de Arizona, como el pozole. Se puede encontrarlo en Arizona, pero menos como un burrito es muy fácil de encontrar en Arizona. Pues podríamos hablar de la comida toda una hora, pero seguimos. Entonces, ¿qué estudiaste en Arizona? Y aparte del clima y no tener coche, ¿qué problemas, qué fue difícil para adaptarse a la cultura? Pues yo diría que el idioma fue difícil para mí. Pues yo en México, o sea, cuando se considera que tienes una educación muy buena, si es bilingüe. Entonces, entre más pequeño de edad sepas hablar inglés es mejor. Yo tenía una tía americana con ella yo practicaba desde los 4 años y además tuve la fortuna de estar en escuelas privadas que tenían un buen nivel de inglés desde pequeña. Así que yo pensaba que con todo esto yo ya tenía experiencia, bueno, tenía el suficiente, ¿cómo se dice? Pues sí, como práctica, pero ya llegando allá fue difícil porque toda tu vida es en inglés. O sea, y además hay personas que no están familiarizadas con los acentos. Eso me tocó en Arizona. Dentro del ambiente universitario, creo que las personas como que hacían más el intento por entender tu acento. Pero si salías un poco de eso en la vida diaria, en el supermercado, no sé, o sea, vas a comprar cualquier cosa, es el centro comercial, ahí es cuando, o por ejemplo, para dialogar con mi landlord, cosas que ya son en tu día a día, pagar no sé, todos los utilities. Ujú. Es ahí cuando ya empieza lo complicado, ahí porque mi mente no estaba acostumbrada a trabajar y a funcionar todo el día en inglés. Yo tomaba Tylenol, tomé como un año seguido Tylenol porque me dolía la cabeza. Y Ujú. eso, o sea, lo he platicado con otras personas, o sea, no se habla mucho de eso, o sea, pero sí pasa, o sea, no a todos les duele la cabeza, pero sí tienen como pues yo creo que es parte del shock cultural. Ujú. ¿Y estabas estudiando negocios o finanzas? Sí, hice un MBA, Master in Ah, sí. Business Administration, así es, Entonces, el idioma te costó más que los números. la verdad sí, sí, o sea, digo, lo que pasa es que yo, bueno, mi background es marketing, entonces ya tenía bases de estadística, o sea, de negocios, tengo experiencia en el área de marketing en empresas gringas, pero con operaciones en México, como Pfizer, como DuPont, pero no, eh, vamos, no es lo mismo como
pasar estadística en tu idioma a volverla pues, a presentar un examen Ujú, en inglés. Entonces eso, tenía una compañera, ella era de China y ella compraba los libros en chino y ahí estudiaba y luego pues ya traducía, por así decirlo, en el examen, ¿no? O ujú, sea, y yo no quise hacer eso porque una de mis metas, o sea, cuando fui a estudiar era justamente, o sea, tener muy buen nivel de inglés saliendo. ujú. Entonces, pues yo me forzaba como, bueno, lo que leía, así lo que entendía en inglés, eso es lo que yo ponía en el examen. Entonces, Sí, después de un año, ¿ya estabas sí, como más o menos adaptado? sí, sí, Sí. el primer año fue el difícil para mí, sí. Entonces, el idioma, ¿qué más cosas fue difícil de la cultura? Mm, pues, pues como yo me sentí un poco solita en cuestión de que no encontraba muchos latinos. Al menos en la Ciudad de México, la percepción de conocidos, amigos que hacen su maestría, está muy de moda hacer un MBA en Estados Unidos o en Europa, pero bueno, ahorita estamos hablando de Estados Unidos. Es irte a ciudades como más grandes porque es más probable que empresas grandes te recluten si tienes una gran marca que todo el mundo conoce. Ujú, Entiéndase Chicago Booth, la Universidad de Nueva York, bueno, Canadá, Rodman, o sea, Universidad de Toronto. Entonces, yo pensé que había sido, de hecho, la única mexicana que había aplicado, porque yo entré en 2017 ujú, al MBA. Fue justamente el año que empezó la administración de Trump. Así que eso fue un gran reto. De hecho, las así asesores me habían dicho como de no te vayas allá porque te van a matar. O sea, desde como cosas tan extremas como eso, hasta como no, te van a discriminar o va a ser muy difícil. Arizona es un estado muy republicano. Entonces, pues yo sí iba con un poco como de, pues sí, un poco de miedo, la verdad, pero pues las personas que traté en el proceso de reclutamiento de Arizona State fueron súper amables. Sigo, de hecho, en 2 semanas van a venir otra vez al MBA Tour, que es en donde los conocí, y me invitaron a estar con ellos. Hice de los mejores amigos de mi vida en ASU, pues de ahí, bueno, Clayton, pues, nos conocimos no por ASU, pero por el ambiente universitario en Arizona. Entonces, creo que sí hay cierta parte de la población en Arizona que sigue siendo pues muy republicana, es verdad, pero como se demostró en las elecciones pasadas, pues está volviendo un poquito ya mucho más pues morado, le dicen, ¿no? ujú, sí, Sí, entonces pero vamos, eso es difícil explicarlo fuera, o sea, de la gente de Ciudad de México no, en general no va a Arizona. Entonces yo era el bicho raro, ¿no? Así como, ay, pues, o sea, todo el mundo se fue a otro lugar, una ciudad, en esta así más popular, las que claro. platicamos. Sí, en las costas, ¿no? Ujú. No, a Sí, veces hay esta percepción que hay gente racista y siempre hay un por ciento que son así, pero no sí, muchísimo. En Arizona es muy internacional, más Arizona, el estado de Universidad del Estado de Arizona, súper internacional con muchos extranjeros. Y eso es que para mí es los Estados Unidos. Tal vez en algunos pueblos no, pero donde vivo ahora actualmente en Denver yo escucho muchos idiomas y sí hay que manejar el inglés, pero igual escucho otros idiomas casi todos los días aquí, pero depende de qué parte. Eso es muy interesante. Entonces, ¿no sentiste mucho de la percepción que pensaba que iba a pasar cuando llegaste? no, fue total. Sí, sí es verdad que no encontraba muchos mexicanos, pero eso era Ujú, porque yo no tenía mucho tiempo de estar buscando círculos de amigos por claro. el MBA es demandante, la escuela, pero y dentro de los que fuimos aceptados, bueno, mi batch éramos 108, como 60-70% americanos y la siguiente mayoría de población de estudiantes extranjeros eran de la India. Ujú,
Y después habían no sé, como uno que otro como de Kazajstán, una chica de Turquía, o sea, como Europa del Este. Y de latinos había una chica de colombiana, de otra chica de Nicaragua, un chico español y yo. Entonces, como que esa era como o sea, pero no había nadie más mexicano, ¿no? O sea, entonces, bueno, eran con los que yo hablaba en español. Fue una gran sorpresa para mí porque creo que me dio una perspectiva global que en ningún otro lugar puedes tener. O sea, en muy pocos lugares, como es un MBA, así, o sea, puedes replicar las mismas condiciones. Yo no conocía nada de la India y me sorprendió muchísimo. Organizamos un viaje, bueno, yo organizé un viaje primero a México, o sea, para enseñarles fuimos 7 en total los que vinieron de la maestría. Los llevé a las pirámides de Teotihuacán, fuimos a las luchas libres, al castillo de Chapultepec. Y el siguiente año, unos amigos del MBA de la India organizaron un viaje a la India. Entonces fuimos Wow. a Nueva Delhi, fuimos a Jaipur, fuimos al sur, a Kerala, fuimos a la playa, a Goa. Y sorprendentemente, somos muy similares en culturas. Somos muy como de la familia, como muy como sociales, muchas cosas giran o todo gira en torno a la comida. Entonces creo que hubo una buena relación, o sea, mis mejores amigos pues fueron estudiantes de la India y para mí fue una gran sorpresa, o sea, como yo no esperaba encontrar como esta como apertura cultural o conocimiento cultural, no nada más de Estados Unidos, porque obviamente también de Estados Unidos aprendí mucho, pero sino de muchos países. Es como si hubiera hecho un gran viaje, pero no estuve en un mismo lugar. Qué chévere tener la oportunidad de visitar la India. Quiero ir allá, conozco gente y la comida un poquito. Pues, entonces, ¿tu educación en Arizona piensas que te ha ayudado? ¿Y qué es tu meta ahora? ¿Quieres trabajar en otro país o tu plan es seguir en México por ahora? Ahorita mi plan es seguir en México. Em, Creo que me ayudó mucho a aterrizar el trabajo. O sea, cuando regresé a México, me ofrecieron por una red de networking de la universidad, una posición de liderazgo, me ofrecieron ser Head of Finance en una empresa global de marketing. Y me encantó, la verdad es que me encantó la experiencia. Nunca me vi a mí misma en finanzas, o sea, mi background había sido antes del MBA en marketing, pero me gustó mucho porque además era una industria que yo conozco bien, pero del otro lado, ¿no? Como Ujú. administrativo, financiero. Entonces, contestando tu pregunta de cuál es mi plan, yo creo que sí, es bueno como a veces aterrizar lo que sabes de otras culturas en tu misma cultura, o más bien, en otras palabras, es difícil estar en industrias que no son tu cultura al 100%. Ujú. Entonces, esa es la conclusión que he llegado, por lo cual, bueno, igual ahorita te comparto la buena noticia de que voy a empezar, me aceptaron en 2 programas en México muy buenos de finanzas. Entonces voy a empezar la próxima semana. el, Felicitaciones. Muchas gracias. Sí, un máster en finanzas, pues, pero aquí en la Ciudad de México, porque realmente es a donde quiero seguir dirigiendo mi carrera. Pero cosa que nunca habría hecho, yo creo, porque, o sea, si me hubiera quedado en México o sea, seguramente ahorita yo estaría como brand manager, o sea, algo en marketing. Y no digo que esté mal, simplemente que como que nunca, o sea, siento que desarrolló mucho más mi potencial y mi visión estar en Arizona State. Ujú. Sí. Entonces, dejamos el tema de la carrera y seguimos con la cultura. ¿Qué diferencias hay de México, entre México y los Estados Unidos? Y también me interesa mucho la Ciudad de México, porque creo que es como el quinto o sexta ciudad más grande del mundo o más poblado. Es una locura visitar esta ciudad por tener tanta gente. Pues de diferencias, tuve un roommate americano, entonces creo que de ahí voy a pasar mis ejemplos. Ahorita lo primero que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, yo siempre lavaba los platos a mano.
y él siempre los lavaba en el dishwasher. Ujú, Entonces yo luego los lavaba y él los volvía a lavar, o sea, los volvía a meter porque para él no estaban lavados y ujú. yo al revés. Entonces creo que esa es una diferencia de que en general los latinos seguimos usando un poco más las cosas como a mano. O sea, sobre todo estoy hablando de cosas de la casa. Em, a mí me gusta más el sartén y, o sea, el comal que usamos para las tortillas, pero todo es como en el arriba, ¿no? On the stove. Y en general, en experiencia de los americanos es más como de vamos a poner todo en el horno. Y me preguntaban así, Mafer, ¿pero cómo hago unas enchiladas en el horno? Yo, es que no haces enchiladas en el horno, o sea, o las salsas, las querían hacer en el horno. Yo no, porque si no, no se quema el tomate y no le da el sabor a la salsa. O sea, era difícil que ellos entendieran la importancia, ¿no? De no usar tanto el horno. Entonces, esa es la primera, como la tecnología, cuando estaba hablando ahorita del hogar, ¿no? Ujú, Aterrizado. Dos, ¿qué otra cosa? La manera de comunicar comunicación es distinta. Creo que a mí me enseñó mucho la cultura americana a ser más directa, porque a veces en Latinoamérica como que para llegar así a un lugar le damos vueltas y vueltas y vueltas y al final llegamos al punto. Un ejemplo de esto es en las comidas de negocios o incluso en las familiares. Acaba de pasar esto, como que si tienes que tocar un tema importante, no me preguntes por qué, pero así es, se toca hasta el final. O sea, primero comes, luego el café, no sé qué, o sea, ya está la hora del postre, pues ya platicas del punto crucial, ¿no? Primero es más enfocado como a la relación. Y en cambio, pues en la cultura americana lo que yo vi era como que era más como, bueno, ya, o sea, vamos a hacer un working lunch y entonces vamos a platicar de lo importante y mientras comemos, pero eso ya pasa a segundo plano. O sea, la comida no es el foco, sino es como, bueno, o sea, estamos aprovechando el tiempo porque estamos discutiendo el asunto y además estamos comiendo. ujú. La forma de comunicación que es más directa, ¿qué más? Pues sí, o sea, la concepción del tiempo es algo muy que nos diferencia mucho, porque ahora que estoy en México también es como, le dicen como reverse cultural shock, o Ujú, sea, porque de alguna manera 3 años pues estuve allá y pues te haces un poco, me hice más eficiente yo creo en todas las cosas, y acá como que regreso y es como de, sí es cierto, es que aquí tienes que platicar con la gente, como más rapport y tienes que ser más cuidadoso con las relaciones. Entonces es como volverme a latinizar un poquito, o sea, dependiendo de si estoy trabajando, por ejemplo, con mexicanos. Y, pero también entendiendo que hay como una manera de hacer un poquito más eficientes las juntas o de ocupar mejor el tiempo. O sea, aquí a veces nos gusta, ahora desde el punto de vista de una latina que se fue a Estados Unidos y regresó, perdemos mucho el tiempo. ujú. Sí, y en cambio, o sea, como que allá yo decía, no, pues es que ya sé que voy a ir de 6 a 7 y se acabó y lo demás ya es para mí. Y aquí es como, no, pues te programas de 6 a 7 y luego no te pones nada más, porque a veces se puede percibir como un poco, pues no grosero, pero se espera que te quedes un poquito más de tiempo. Claro. Ujú, sí. Y pues regresando un poquito del tema de carrera, ¿tú piensas quedarse en México por la vida o te gustaría trabajar en otro país? ¿Y cuál país si quieres? Mm, por cuestiones de que, o sea, familiares, o sea, ahorita prefiero quedarme en México, trabajar. Con la pandemia cambió todo, o sea, la Mm, forma de trabajo. Así que esto, por ejemplo, en mi trabajo anterior todo era online y yo trabajaba con personas de Holanda, de Estados Unidos, de Argentina y de México. Entonces, creo que ahorita, algo que me gustaba mucho era que, por ejemplo, un mes estuve trabajando desde Arizona, entonces pude visitar a mis amigos, o sea, estar allá trabajando desde allá y el uso es similar. ujú. No sé qué hora es, ahorita son las 11:30 de la mañana, en Denver, ¿qué hora es? 10:30. 10:30, ok. Sí, o sea, como una hora menos. Entonces, Ujú. casi estamos como muy similares. Esa es una gran ventaja que yo le veo de la pandemia,
Sí. Entonces, pues para mí lo ideal, además, otra cosa, el costo de vida, en la Ciudad de México, para hacer México es muy cara, muy, muy Ujú, cara. Es como Nueva York, por así decirlo. Ujú. O sea, todos nos cobran más. Por ejemplo, el seguro de gastos médicos te cobran hasta el 200%. O sea, que si vivieras en otros estados, es abismal. Y eso yo no me daba cuenta, ¿no? O sea, hasta que ujú. como platicando con personas fuera del Distrito Federal. Pero... entonces creo que ya es suficientemente como cara la vida aquí, pero si me dan, o sea, como para moverme ahorita a otro país, pero si me dan a escoger, o sea, lo ideal sería, pues, estar contratada por una empresa americana, o sea, o bueno, transnacional, para poder tener, algo que no quiero perder es el aprendizaje, más que el inglés, o sea, que es importante, como este aprendizaje, ahora le llaman, creo que cultural sensitivity. Ujú. Como así, como ahorita estoy hablando contigo, que eres americano, o sea, te digo, es igual tener una junta con personas que son de Argentina, de Chile, tuve muy buenos compañeros, amigos de Zimbabue, en el MBA. Entonces, como que todo esto no lo quiero perder. Entonces, eso es como, como no me importa en qué país, o sea, mientras tenga esta diversidad cultural. Claro. Ajá. Eso es importante para mí también. Y sí, lo que dices de la hora de diferencia es importante. Cuando he estado en otros continentes como en España o en Ucrania, es muy difícil hablar por llamada con la familia porque está, oh, ya me voy a dormir o ya, no, tengo que ir al trabajo y ellos, muy diferente. Entonces, la familia es algo importante para ti, las amistades. Sí, sí, o sea, es que también creo que depende de la personalidad de cada quien. En general creo que me considero alguien bastante abierta, o sea, como puedo llegar y hacer amigos, pero como todo cuesta tiempo. O sea, Ujú. esta red que tengo ahora, porque de verdad yo considero Arizona como mi segunda casa. Sí. O sea, si yo pudiera escoger, o sea, probablemente sería, o sea, si en alguna circunstancia rara de repente me quedara sin familia y sin amigos aquí, me iría a Arizona y me sentiría como que tengo familia y tengo amigos allá. Claro. Entonces, pero esto se construye a través del tiempo. Ujú. O sea, como así de, por ejemplo, un trabajo que no creo que me gustaría sería como los consultores que viajan todo el tiempo Ujú. porque, o sea, me gusta estar, conocer otras culturas y estar en otros países, pero sí creo que necesito, al menos yo, un tiempo de adaptación Ujú. y de, ¿cómo se dice? Como que sí tiendo como un poco a ser más como rutinaria. Un base fijo. Sí, sí, y un país, algo que me gusta mucho de Arizona, que no creo que muchos mexicanos lo tengan en mente, es que es muy, como muy seguro en tema de, por ejemplo, no hay terremotos, no hay tornados, el clima sí es extremo, es caliente, pero no hay nieve, Ujú. entonces esa es una gran ventaja que no apreciamos. Bueno, alguien de la Ciudad de México en general no sabemos lo como bendecidos o privilegiados que somos porque tenemos el clima ideal. O sea, no llueve, no hace frío, no, bueno, sí llueve, pero nunca hay como palear la nieve Ujú. o no te da golpe de calor si sales. Entonces, eso para mí es algo que en Arizona me gusta mucho, que es constante, el clima, es caliente. A mí me gusta mucho eso. A mí también. No me gusta la nieve para nada. Y, y la Ciudad de México, ¿es la mejor parte de México o cómo es la Ciudad de México o qué parte más te gusta? Ay, es increíble. O sea, para mí es la mejor ciudad del mundo. Nunca cambiaría haber nacido en otro. Reconozco que hay lugares increíbles. Nueva York es de mis ciudades favoritas. Shanghai es también otra de mis ciudades favoritas. No, ¿cómo se llamaba este? Jaipur, en la India, ahora que fui. Pero la Ciudad de México es muy única, muy, muy única, y eso no lo digo yo, lo dicen personas que vienen de otros lugares, porque creo que tenemos contrastes importantes o sea, sociales. Tanto, por ejemplo, en la cultura americana, la sociedad es como un poco más, ¿cómo puedo llamarla? Pues sí, como más igualitaria,
porque no hubo la palabra que usé antes, el mestizaje, o sea, como en general casi todos la mayoría son descendientes de anglosajones. Sí hay nativos americanos y están las reservas, pero no se mezclaron. Ujú. Y aquí todos nos mezclamos, o sea, los europeos, o sea, los españoles con los indígenas. Entonces, esto es, ahora sí que es bueno y es malo, porque hay diversidad, pero México es una ciudad, bueno, y la Ciudad de México y México somos una ciudad como muy clasista. Esto quiere decir que entre más rasgos indígenas tengas, o menos mezclado con otra sangre europea, o incluso de América del Sur, pero entre más pura, por así decirlo, sea tu sangre, entonces en la sociedad vas a tener menos movilidad económica y social. Mm. Eso es, o sea, es muy triste, pero es muy cierto. O sea, ahorita creo que está como cambiando un poco, o sea, y eso es positivo, o sea, pero nos falta mucho. Así que em, creo que es interesante venir y como que pues ver por ti mismo, ¿no? Cómo interactuamos. Por ejemplo, la señora que tiene el puesto de tamales o su taquería y llega un hijo de un político a las 3 de la mañana, todo borracho, a pedir sus tacos y como medio que está borracho, como que seas y que somos una cultura social, pues como que nos volvemos como muy amiguitos y y ya, pero al día siguiente, pues es como, ah, no, pues tú eres el señor la señora de los tamales y yo soy el hijo del político, ¿no? Ujú. Entonces, eso es algo, o sea, vamos, como que es difícil, pero a la vez es muy interesante, o sea, de cómo nos hace funcionar como sociedad. Y qué otra cosa es como ahora que han venido compañeros del MBA a visitar la Ciudad de México, siempre los llevo a Santa Fe, porque Santa Fe es como el lugar de oficinas. O sea, ahí es donde, por ejemplo, yo trabajaba en Pfizer, ahí está Chrysler, ahí está también José Cuervo, o sea, el Tequila Cuervo. Entonces, están todos estos grandes edificios, pero es una zona muy nueva. O Ujú. sea, tiene un tipo de arquitectura como grandes edificios, mucho concreto, mucho cemento, entonces está alejado, ¿no? Por ejemplo, donde yo vivo, que es más céntrico, yo vivo en Coyoacán, y, por ejemplo, Coyoacán es un barrio más como familiar, ahí es donde está la casa de Frida Kahlo, puedes ir a tomarte un helado al parque, al kiosco donde están las palomas, o sea, ahí es como el México que creo que al menos creo que los americanos les gusta más ver, porque lo sienten más como un pueblo, pero como con sabor un poco más de ciudad. Entonces, eso también creo que es interesante, o sea, la diferencia de arquitectura. Si van al centro, es algo muy distinto, porque, bueno, también siguen siendo, los edificios son preciosos, o sea, les recomiendo que vean hacia arriba, no tanto hacia abajo, Ujú. porque hacia abajo pues ves muchos comercio informal, pero hacia arriba los edificios son muy bonitos, solo que son, pues sí, ya tienen mucho tiempo. Claro. Sí, pero está el Palacio de Minería, está el Zócalo, la foto está de la bandera en medio del Zócalo, de la bandera mexicana es ahí. Entonces, hay cosas como muy de antes, o sea, ¿cómo se llama? Prehispánicas. Hay ruinas prehispánicas, pero también digo, está el palacio donde ahora vive el presidente. Entonces, es una mezcla pues muy interesante. Creo que la mayoría de los gringos solo van para México para conocer Cancún, la playa, la frontera, como las ciudades de playa, pero no, muchos no van a la Ciudad de México más al sur y es una cultura distinta, muy diferente de la frontera. Frontera es más gringolizado, o sea, um, y también hay una película que me gusta mucho de James Bond, creo que se llama Spectre. ¿Lo has Ujú. visto? El primer parte es en Día de los Muertos y está en la plaza principal del DF. Es súper grande. Yo he ido a esta plaza y es impresionante que es demasiado grande como eso existe. Am, Ujú. pues puedes hablar un poco de Día de los Muertos, porque eso es un festivo muy único a México. Sí, claro.
Día de los Muertos, es algo también muy peculiar de la cultura mexicana, como que nos gusta reír, o sea, no voy a mentir, es complicado vivir en la Ciudad de México. Es caótico, hay mucho tráfico, hay mucho ruido. Ahorita, antes de que empezara el podcast, había una construcción, están remodelando un departamento a lo del mío y no se oía nada, nada. Ujú. Siempre hay como construcción, hay ruido, hay inseguridad. Entonces, sí es complicado. O sea, si no estás acostumbrado a vivir en la ciudad, pues no les recomiendo vivir, al menos en Ciudad de México. Sí, visítenla. O sea, tampoco crean todo lo que escuchan en las noticias, porque las noticias, acuérdense que pues venden, pero realmente, o sea, no es la realidad, ¿no? O sea, mientras que vengan y se mantengan en el circuito turístico, van a estar bien. Pero contestando entonces lo del Día de Muertos, a veces, ahora sí que para soportar esta como vida que es un poco difícil, nos reímos. O sea, preferimos reírnos como de nuestras desgracias, entonces, o de nuestros miedos. Y, y eso también es una diferencia que encontré en Estados Unidos. Casi no se toca el tema de la muerte, o sea, pues sí, obviamente de que un familiar, pues, o sea, hipaz o no sé qué, y bueno, el respectivo funeral, pero no hay, es un tema que en general creo que los gringos como le huyen, Ujú. o sea, no lo quieren como tocar mucho, y aquí como que nos da risa, o sea, es como de, sí, es que no, pues ya me voy a morir porque no sé qué, o sea, como hasta como hablamos, o sea, de ya me voy a morir porque tengo mucha tarea, oye, porque tengo mucho trabajo, ya me quiero matar, o sea, lo usamos para todo. Y hay ¿cómo se dice? Y en el Día de Muertos como que creo que no es la excepción, porque mucha gente lo usa más bien como para pues sí, como decir, sí me duele, extraño, no sé, a mis familiares que se fueron, extraño a mis amigos, a seres queridos, pero a la vez pues prefiero como acordarme de las cosas que les gustaban, y por eso hay unas ofrendas que son los altares de Día de Muertos, en donde se ponen pues bebidas, no sé si le gustaba el tequila, el mezcal, hay un pan que hacemos en esas fechas que se llama pan de muerto, no tiene muertos, ¿no? O sea, es un pan nada más que se supone que tiene una forma arriba como de huesos, por eso le llaman de muerto. Mm. Entonces hay una flor que se llama de cempasúchil. Creo que la mejor película que sí les puedo recomendar, que les puede ayudar a entender, es Coco. O Coco. sea, creo que fue bastante buena. O sea, tengo entendido que sí se llevaron bastantes años de investigación. Entonces, no lo hicieron a la y se va. O sea, sí, Disney, es de Disney, ¿no? O sea, Ah, Pixar, Disney, de no sé. Pixar, Sí. bueno, Pixar, o sea, pero pusieron mucha investigación, o sea, no está hecha, o sea, casi todo creo que es como bastante accurate a lo Ujú. nuestro. Algo que sí es, o sea, muy interesante es el fenómeno de James Bond, porque así nosotros no festejábamos el Día de los Muertos, o sea, esto fue pues una gringada, así lo Sí. llamamos, que salió, o sea, James Bond, dijeron, vamos a firmar, esa escena de Spectre al principio es el centro, es downtown, o sea, es el Zócalo y todo esto. Entonces, pues yo creo que les gustó mucho la ubicación y filmar en el, ¿cómo se llama? Estoy pensando en la toma abierta, aérea, pero pues también está la toma ya del festival y que hay unas grandes calaveras. Eso no es cierto, o sea, eso no pasaba antes de Eso la es una película. gringada. Esa es una Me gringada. gusta esta palabra. O sea, un invento gringo, ajá, Claro, como los nachos, o sea, claro. así, o sea, lo mismo, También me ¿no? O gustan sea, los nachos. Pues sí, entonces es ten- una gringada, tenemos pero, un ajá, minuto más hasta que mi Zoom ok, se apaga. ok. Entonces, muchas gracias primero. Fue un placer aprender un poquito de la cultura mexicana y charlar contigo. Y si conoces a alguien que vive en otro país que habla español, si no sé, encontraste a alguien de Zimbabue que habla español, por favor, me cuadras, me presentas a Claro ellos. que sí. Y, y también estoy buscando oportunidades internacionales, pues Ok, tenemos que hacer eso en unos meses de nuevo para desarrollar más nuestra conversación. me parece perfecto, Clayton. Muchas gracias por la oportunidad de estar en tu espacio. Gracias. Estamos Ujú. hablando. Chao, chao. Ok, chao, chao, chao. Gringo Domingo.